algún premio, no sé si adelante. Habíamos quedado al final de la clase anterior con una problemática anunciada que había quedado anunciada precisamente por el hecho de que la había reportado después porque había pensado, digamos, había tomado después cuando estaba prevista porque faltaba menos de un cuarto de hora para terminar la clase y entonces pensé que si la introducía, pues la introducía iba a adelantar y decidí, pues, por una vez en la vida evitar esto, ¿no? Entonces, cambié antes otras cosas que, de algún modo, eran continuación de lo anterior, pero que eran, digamos, eventualmente no tan delicados la posible comunicación de las mismas, ¿no? Lo que dije que quedaba trasladado a hoy, lo que dije que quedaba trasladado a hoy era lo siguiente. Bueno, habíamos hablado a propósito de eso que hemos llamado, de un término ya para resumir explicaciones que ya se han hecho, eso que hemos llamado la conciencia de la sociedad moderna, la conciencia de la sociedad civil, el término así, de la histórica, la conciencia de la sociedad civil. Esto llamamos la conciencia de la sociedad civil, y de esa manera termina así precisamente porque en el marco de este curso, digamos, como responde al contenido del curso, que he intentado, digamos, deducir esa conciencia a partir del propio ser de la sociedad civil, viendo a partir de la estructura de la sociedad civil cómo tiene que aparecer el funcionamiento de esa estructura, digamos, para ella misma dentro de ese funcionamiento, ¿no? Eso hemos llamado la conciencia de la sociedad civil. Bueno, pues sigue sin ser una descripción, una descripción de ellos, aunque es verdad que nos estamos esforzando por insistir en que sí que tiene un sentido a la hora de orientar la descripción de hechos históricos, ¿no? Pero sigue siendo algo que seguimos desarrollando como una estructura, por tanto como algo consistente en sí mismo, simplemente como una descripción de hechos historiográficamente constatables. Entonces, a la hora de establecer de reconocer esa conciencia de la sociedad civil, habíamos reconocido dos elementos. Por un lado, dos elementos que a lo mejor probablemente se suenan a todos los que hay, o por ejemplo los pilares centrales, y que todo lo demás es deducción o combinación, deducción a partir de ellos o combinación entre ellos, ¿no? Habíamos reducido básicamente los pilares, que eran eso que llamábamos, por un lado, la física matemática, o sea, el concepto moderno de ciencia, ¿no? El concepto moderno de ciencia. Y por otro lado, eso que llamábamos el derecho, que luego, pues, por las consideraciones que hicimos de conversión, se transformaba, iba para el Estado, de tal forma que el Estado tenía una configuración o una cosa, o sea, el Estado, el concepto de Estado, no era indiferente a posibles configuraciones del mismo, sino que requería por su mismo concepto unas determinadas notas que expresábamos en esa noción que habíamos visto que a lo largo de una transición histórica dentro de la propia modernidad, pues acaba por denominarse república democrática, ¿no? Acaba por definirse, y de hecho se denomina así, por tanto, en términos
Estado con independencia de que pusiésemos, con independencia de que saliésemos al paso de algunos posibles malentendidos que se producirían si prestásemos atención únicamente al sonido de la palabra y a sus evocaciones etimológicas o pseudoetimológicas, ¿no? Pero bueno, una vez hechas esas aclaraciones, pues podríamos quedarnos perfectamente con el término, porque además es un término tradicional y además una tradición cultural, en el que están, digamos, a figuras o autores o discursos pertenecientes a momentos de la historia de la modernidad diversos, por eso sí podríamos quedarnos con este término. Consiguientemente, teníamos por un lado el concepto ciencia, física, matemática, ciencia, o sea, física, matemática, como ciencia, como el concepto moderno de ciencia, y por el otro lado, derecho, Estado, República Democrática, el otro concepto moderno que constituía esa conciencia, ¿no? Entonces, bueno, habíamos intentado, lo habíamos dicho que íbamos a intentar, y eso era justamente lo que hemos dejado para hoy, establecer una conexión más visible entre esos dos pilares, entre esos dos términos, ¿no? Es decir, no solamente la conexión que ya está establecida en el sentido de que los dos han salido del concepto de sociedad moderna, los dos han salido del reconocimiento de la sociedad moderna, de lo que es la sociedad moderna y por tanto de lo que tiene que ser sí misma, de cómo tiene que verse a sí misma. No solamente esa conexión que ya está establecida, hemos derivado ambos a partir de ahí, sino una conexión, por así decir, como más directa entre ellos, ¿no? Como que se vea en ellos mismos y no solamente en el modo como llegamos a ellos, se vean en ellos mismos, digamos, algo así como la condición de caras de una misma cosa, ¿no? Vamos a ver, entonces, recordemos lo siguiente, tanto para lo uno como para lo otro, para hablar de la ciencia como para hablar del derecho, habíamos partido de ese concepto de la universal cambiabilidad, la universal alienabilidad, que era, bueno, lo que por un lado nos conducía a las cosas físicamente diversas unas de otras tienen que ser correlacionables con cantidades de una misma magnitud, digamos, para que puedan, digamos, intelectualizarse unas cosas de manera universal, ¿no? Tienen que ser correlacionables con cantidades de una misma magnitud y por lo tanto tienen que ser incluidos en un cálculo, ¿no? Y a partir de ahí venía el concepto de lo físico-matemático. O sea, la universal, por una parte esto, o sea, la universal alienabilidad o cambiabilidad, como suposición de que hay alguna magnitud tal que todas las cosas son correlacionables con cantidades de esa misma magnitud, cantidades diferentes de esa misma magnitud, si no podrían ser universalmente intercambiables unas con otras, eso quedó claro al principio. Y eso, pues digamos, nos había valido, ese concepto base, nos había valido tanto para llegar a la noción de la ciencia como para llegar a la noción del derecho. Por un lado, esa universal cambiabilidad y esa reducibilidad a cantidades de una misma magnitud, esa no reducibilidad, correlacionalidad con cantidades de una misma magnitud, diversas cosas, digamos, hay otros planes
Eso, por una parte, esa consideración, por una parte, nos había ayudado al concepto de la ciencia, nos había hecho asumir el postulado, de que en efecto, todas las cosas, todo lo físico de las cosas, tiene que poder entrar en un cálculo. Las cosas son diversas unas de otras, pero tienen en común eso de que todas ellas tienen que poder, de que todo el contenido de ellas tiene que poder entrar en un cálculo, y de ahí venía aquello de la exigencia de trazabilidad matemática sin límite absoluto, ¿no? Y de ahí venía todo el tipo de conceptos de ciencia. Por un lado, resultaba eso de que toda la diversidad física de las cosas, sin embargo, tiene que tener en común eso de la calidad, ¿no? Eso de poder entrar en un cálculo, cuando eso nos sirve por una parte para, a partir de ahí, digamos, desprender el concepto moderno de ciencia, la física matemática, que está representado precisamente por ese postulado de que no hay límite absoluto a la calidad. Por un lado eso, pero por otro lado también de ahí venía el derecho. Por otro lado, de ahí mismo también venía el derecho. Puesto que, efectivamente, el punto del que partíamos para establecer el concepto de derecho era ni más ni menos que la ausencia de contenidos vinculantes, por lo tanto, el poder desprenderse de cualquier cosa. Poder desprenderse de cualquier cosa quiere decir, evidentemente, poder cambiarla por otras, ¿no? Si el desprenderse fuese otra cosa que cambiar, entonces no habría desprenderse, porque sería o eso o nada, ¿no? Cuando te quedas con eso no tienes nada, ¿no? Y eso no se le ha discutido nunca a nadie, ¿no? ¿De acuerdo? Pero eso no se le ha discutido nunca a nadie. La posibilidad de desprenderse quiere decir la posibilidad de, a cambio de esa cosa, tener otra, ¿no? Digamos, la posibilidad en principio de cambiar de escenario, ¿no? La posibilidad en principio de cambiar de contexto, ¿no? ¿De acuerdo? La posibilidad en principio de cambiar de contexto, no meramente la posibilidad de suicidarse, sino la de cambiar de contexto, ¿no? ¿De acuerdo? O sea, no meramente la posibilidad de nada, sino la de cambiar de contexto, ¿no? Por lo tanto, el no estar vinculado a contexto alguno, ¿no? El no estar vinculado a contexto alguno, que aquí decimos ausencia de contenidos vinculantes, por lo tanto, no pertenecer de manera dada y natural a comunidad o a contexto alguno determinado, y de ahí se deducía toda la noción de derecho, ¿de acuerdo? De ahí se deducía toda la noción de derecho, como recordaréis, vinculado a nada, por lo tanto hago lo que me da la gana, pero precisamente ese yo ahí mencionado, justamente por su ausencia de vinculación, es cualquiera, y de ahí se seguía la fórmula aquella a propósito de la cual estamos a diversos pensadores modernos, que no son de la teoría judicial de la modernidad, ¿no? Bueno, ciertamente partimos del mismo punto. Para fundamentar el concepto moderno de ciencia y para fundamentar el concepto de derecho, a saber, de eso que llamamos la ausencia de contenidos vinculantes, el poder desprenderse de cualquier contexto, ¿no? Poder cambiar en principio cualquier cosa porque he dicho cualquier otra, ¿no? Nosotros partimos de ahí. En ese sentido, la conexión entre ambos términos está muy clara ya de entrada, pero podemos aclararla más. Insistiendo en, digamos, la conexión entre ellos mismos, ¿no? No solamente su punto de partida, sino la conexión entre cada uno de ellos ya constituido y el otro ya constituido, ¿no? Vamos a ver, por de pronto, hagamos la siguiente consideración. Eso de la reducción, eso es lo que hemos insistido, de la traducción de la pluralidad física de las cosas, o de la posibilidad de correlacionar la pluralidad física de las cosas con una pluralidad de meramente cantidades de una única magnitud. Eso de poder reducir cosas diversas, o remitir cosas diversas, puede tener el significado de que no es nada más que cosas, y no estamos diciendo eso, ¿entendés? Está claro.
se emplea muchas veces esta palabra y además, bueno, desde el punto de vista desde el punto de vista de lo que la palabra puede efectivamente significar en castellano está bien, pero lo que pasa es que en el castellano normal y corriente muchas veces reducir quiere decir hacer más pequeño, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces puede parecer que estamos diciendo que reducir a, puede parecer que cuando decimos reducir a, queremos decir hacer que no sea nada más que, ¿no? Y eso no es verdad, evidentemente, o sea, son cosas diversas, lo que pasa es que son necesariamente correlacionables con cantidades de una única magnitud, ¿no? Y esto último es lo que ciertamente no ha ocurrido siempre, como sea la historia, ¿no? ¿De acuerdo? Que sean cosas diversas, por supuesto, si no, no serían cosas, ¿no? Las cosas son cosas porque se diferencian unas de otras, ¿no? Esto es y aquello es aquello, ¿no? Que son cosas diversas, por supuesto. Ahora, que esa diversidad de cosas sea correlacionable con una diversidad de meras cantidades, por lo tanto, de cantidades de una única magnitud, eso es lo que, por así decir, es específicamente fino, específicamente moderno, ¿no? Que haya diversidad no lo es. Eso es la noción de cosas. Que esa diversidad de cosas sea correlacionable con la de cantidades, o sea, sea referible a de cantidades de una misma magnitud, a diversidad de cantidades de una misma magnitud. Eso es lo que no ha ocurrido siempre, pero sí tiende a ocurrir en la modernidad. Tiende a, eso está como exigencia en esa estructura que llevamos a decir y hemos visto, está como exigencia, por lo tanto es algo que entiendo tendencialmente al menos ocurre. Y ese tendencialmente es ni más ni menos que el que tendencialmente las cosas sean intercambiables, es decir, cualquiera con cualquiera, ¿no? Bueno, entonces, decía, fijaros en lo siguiente, esa traducibilidad a cantidades de una misma magnitud, esa traducibilidad a cantidades de una misma magnitud, es al mismo tiempo lo que hace posible eso que normalmente llamamos, y para nosotros es la cosa más obvia del mundo y parece como que siempre haya tenido sentido, ¿no? Parece como que siempre haya tenido sentido, sin embargo vamos a ver que no, está condicionada por este ejemplo que acabamos de mencionar, que es incluso como tener específicamente moderno, es el que da sentido a una cosa que repito, que para nosotros es obvia y que nos parece que siempre ha tenido sentido, y no es así, que es el concepto de la racionalización de los procesos de producción o de obtención de cosas, de cualquier tipo. La racionalización la racionalización de, digamos, los costes, ¿no? Pero en un sentido amplísimo, ¿no? De los costes de obtención de algo que es una cosa, pero una cosa en el sentido más amplio, de un resultado en general, ¿no? Por lo tanto, casi podríamos decir la racionalización de la actividad en general, ¿no? La racionalización de la actividad en general. ¿Por qué digo? O sea, la racionalización, si queréis añadir detrás de racionalización científico-técnica, pues muy bien, pero es redundante, ¿no? ¿De acuerdo? Está claro, podéis añadirlo, pero es redundante en este contexto. Las redundancias sabéis que son útiles porque aclaran o recuerdan a uno de qué se está hablando, ¿no? O sea, evidentemente la racionalización de los procesos de obtención de resultados, por lo tanto la racionalización del actuar, ¿no? La racionalización del operar con las cosas, ¿no? La racionalización de los procesos de creación de este o aquel de los resultados, bueno, por supuesto siempre hay racionalización científico-técnica, que es precisamente lo que estamos demostrando, ¿no? Que eso tiene que ver con el concepto moderno de ciencia, etc., ¿no? Vamos a ver, ¿por qué digo que eso, que nos parece tan obvio, eso de racionalización de los procesos de consecución de determinados resultados, racionalización, por lo tanto, de los procesos productivos, pero productivos en un amplísimo sentido, ¿de acuerdo? No es solamente para producir coches o para producir otro tipo de cosas, sino para producir lo que sea, ¿de acuerdo? Clases en la universidad, por ejemplo, ¿no? ¿De acuerdo? Bien, por tanto, producción, pero en un sentido enormemente amplio, absolutamente amplio, es tener cualquier cosa, ¿no? ¿Por qué digo que esto de racionalizar los procesos productivos
concepto de racionalización presupone justamente ese elemento que es la clave, digamos, la clave de la sociedad civil, ese elemento de traducibilidad de la diversidad de las cosas en cantidades de una misma magnitud. ¿Por qué digo que eso está supuesto en la noción de racionalización de los procesos? Bueno, pues porque, evidentemente, ¿qué significa racionalización de los procesos de obtención de cosas? Pues racionalización significa obtener las cosas, la misma cosa, obtenerla al mínimo coste posible, ¿no? ¿Está claro? Pues es decir, racionalización significa no hacer que no haya costos superfluos, ¿no? Que no haya obtenerla al mínimo coste posible. No obtener por 300 aquello que se puede obtener por 100, ¿no? ¿De acuerdo? Y claro, evidentemente esto significa, para poder comparar en términos de mayor o menor coste un proceso con otro proceso, se necesita poder reducir todos los datos del proceso a cantidades. Evidentemente a cantidades de una misma magnitud, además. Para poder comparar un proceso de producción con otro proceso de producción, para ver cuál es más racional, ¿de acuerdo? ¿Qué tenemos por más racional? ¿Qué tenemos por más racional? Pues ni más ni menos que obtiene lo mismo con menos coste, ¿no? ¿De acuerdo? Que obtiene lo mismo con menos coste. Pero para eso hace falta poder comparar los costes, ¿no? Poder compararlos en términos de más y de menos. ¿Está claro? Poder comparar los costes de un proceso con otro y otro en términos de más y de menos. ¿De acuerdo? Y para eso hace falta que los costes sean cantidades. Cantidades además sean meras cantidades en comparación el uno con el otro. Meras cantidades en comparación del uno con el otro. Meras cantidades quiere decir cantidades de una misma magnitud. O sea, que no haya diferencias cualitativas. ¿De acuerdo? Que no haya diferencias cualitativas. Por lo tanto, no se pueden comparar en términos de más o de menos, no se pueden comparar en términos de más o de menos cosas cualitativamente diferentes, ¿no? No se pueden comparar en términos de más o de menos cosas cualitativamente diferentes. Solamente se pueden comparar en términos de más o de menos aquello que sean cantidades de una misma magnitud. ¿De acuerdo? Por lo tanto, para poder comparar entre sí procesos de obtención de un resultado, hace falta que todo lo que pueda entrar en esos procesos, todo lo que pueda entrar en esos procesos, sea traducible a cantidades de una y solo una misma. Sea traducible a cantidades de una y solo una misma. Por lo tanto, hace falta eso que hemos encontrado como la base de lo que llamamos una sociedad. Es decir, la posibilidad de que todos los contenidos cualitativamente diversos sean correlacionables con cantidades de una y solo una. Hace falta eso. Hace falta eso. Mientras no se da eso, no tiene sentido la noción de racionalización de los procesos. No tiene sentido. O sea, eso que les parece tan obvio, ¿no? Eso que nos parece tan obvio, o sea, ya racionalizaba procesos Pericles. Pues mire usted, efectivamente Pericles hacía algunas cosas que cuando las analizamos nosotros, evidentemente las analizamos con ese concepto porque no tenemos otro, ¿no? Y que en efecto, pues parcialmente, digamos desde aquí hasta aquí, pues se parecen mucho a lo que nosotros analizamos en ese concepto, ¿no? Y por lo tanto, como nosotros no tenemos otros conceptos que los nuestros, pues tenemos que aplicar ese concepto, claro. Naturalmente, digamos, hablamos en nuestras lenguas, tenemos los recursos conceptuales que tenemos, ¿no? Incluso para hablar de Pericles, ¿no? ¿De acuerdo? Pero no por ello deja de ser cierto que ese concepto es nuestro, es estrictamente nuestro y que está vinculado a cosas que no están en marcha sino con la modernidad. El hecho de que, digamos, Pericles racionalizó esto, el hecho de que lo digamos así, no es que esté mal. A lo mejor está bien, a lo mejor hay que ver naturalmente en qué contexto aparece esa expresión, ¿no? Estoy hablando de un ejemplo más claro. Pero el hecho, o sea, a lo mejor está bien, a lo mejor en el contexto en que aparece está bien en el sentido de que es lo menos malo que podemos hacer, ¿no? Es lo malo que podemos decir, lo menos acertado que podemos decir en ese contexto, ¿no? Pero el que esté bien y el que eso sea lo más que podemos hacer en ese contexto, lo único que quiere decir es que nosotros somos modernos, Pericles no lo era, ¿no? ¿De acuerdo? Pericles no lo era.
Bien, entonces, por de pronto, el concepto mismo de racionalización de los procesos no tiene ningún sentido sin eso que hemos caracterizado precisamente como la base de la sociedad. Eso de la reducción de la diversidad cualitativa de contenidos, reducción en el sentido de que eso no de que deje de ser correlacionable con traducible. O sea, traducibilidad, digamos, traducibilidad de la diversidad cualitativa de los contenidos en diversidad cuantitativa, por lo tanto, diversidad de cantidades de una misma magnitud, único modo de que se pueda decir que este proceso es, digamos, menos costoso que aquel, ¿no? Único modo de que eso tenga sentido, ¿no? Bueno, entonces, vamos a ver, de ahí podemos llegar a la siguiente consideración. Para que tenga sentido eso de racionalización de los procesos, hace falta que haya esa traducción de la diversidad de las cosas en diversidad de cantidades de una misma magnitud. Y eso, al mismo tiempo, el que las cosas tengan que ser traducidas a cantidades de una misma magnitud, como hemos visto, eso es la sustancia, la base del concepto moderno de ciencia, o sea, de la física más usual. Hemos visto que efectivamente los postulados que diferencian la física matemática frente a lo que pudiera entenderse por conocimiento de las cosas en cualquier situación anterior, veíamos que se remite en último término a ese postulado de calculabilidad sin límite absoluto. Pretensión de que no hay límite absoluto a la posibilidad de expresar lo físico en términos de operaciones matemáticas, lo cual tiene esa exigencia que tiene su base precisamente en que sin esa calculabilidad estaría excluida ya de entrada la posibilidad de traducir la diversidad de lo físico en diversidad de cantidades de lo físico. Tiene que poder traducirse en diversidad de cantidades de una misma magnitud. No es que sean cantidades de una misma magnitud, pero tiene que poder traducirse por lo tanto tiene que poder entrar en un cálculo, tiene que poder entrar en un sistema de operaciones matemáticas, por lo tanto tiene que ser matemáticamente tratable, ¿no? Y de ahí sobre ese supuesto se basa todo el concepto moderno de conocimiento de las cosas, que es la misma matemática, ¿no? Como vimos que sobre todo se supone que se ha visto en otras asignaturas, ¿no? Pues precisamente arranca de un postulado de que no hay límite absoluto, de que no puede haber nada físico que no pudiera ser matemáticamente expresado a la manera, ¿no? ¿De acuerdo? Que por definición no pudiera ser matemáticamente expresado a la manera, ¿no? Bien, entonces, puesto que ese postulado de calculabilidad, basado en la exigencia de traducibilidad a cantidades de una misma magnitud, es, por un lado, como acabamos de ver, como acabamos de recordar, porque ya lo vimos en su momento, la base de la física matemática, la base de ese especial concepto de conocimiento de las cosas que es la física matemática, o sea, la ciencia en sí como tal. Y por otra parte, eso es también esa traducibilidad a cantidades de una única magnitud. Eso es también lo que da sentido a la noción de racionalización de los procesos de producción o de creación de cosas, como Kant, eso sí, que lo acabamos de ver ahora, no lo estoy escuchando, lo que da sentido a la noción de racionalización de los procesos de producción. Por esa coincidencia, por una parte es la base de la física matemática, porque hemos puesto la base, o sea, la física matemática es el modelo de conocimiento de la edad moderna, pero
precisamente porque la edad moderna es la sociedad civil y porque la sociedad civil comporta ese postulado de reducibilidad a cantidades de una misma magnitud y por lo tanto de posibilidad de la racionalización de los procesos, ¿no? ¿De acuerdo? Esa reducción a cantidades de una misma magnitud es al mismo tiempo la base de la física matemática y la base de la racionalización de los procesos de obtención o producción de cosas. Por lo tanto, digamos, la racionalización está bien llamada racionalización científico-técnica, ¿no? Porque efectivamente el concepto moderno de ciencia tiene la misma base que la exigencia moderna de racionalización de los procesos. ¿Está claro? Sí, le llamamos habitualmente racionalización científico-técnica, pero vamos a ver que por de pronto lo de científica, lo de técnica es un rato, ¿no? Eso de racionalización científico-técnica es una triple redundancia, ¿no? ¿De acuerdo? Es una triple redundancia, por de pronto lo vemos porque se refiere a científica, ¿no? Es lo mismo, o sea, la exigencia o el postulado de posibilidad de una racionalización de los procesos. La exigencia del postulado quiere decir lo mismo que exigir, repito la palabra, ¿no? Postular es exigir, pues, bien. A ver, por una parte, el postulado, la exigencia, o sea, el postulado, la exigencia de traducibilidad a cantidades de una misma magnitud, es al mismo tiempo, inseparablemente, la base de la física matemática y la base del postulado de racionalización de los procesos. Por tanto, la física matemática tiene la misma base que el postulado de racionalización de los procesos productivos. Incluso podríamos decirlo de otra manera. No es ni siquiera que la reducción a cantidades de una misma magnitud sea la base del postulado de racionalización de los procesos productivos. En realidad podríamos decir sencillamente que es lo mismo que el postulado de racionalización de los procesos productivos. Es sencillamente lo mismo. O sea, la reducción de la diversidad cualitativa de las cosas, la diversidad de cantidades de una misma magnitud, es lo mismo que el postulado de racionalización de los procesos productivos, puesto que, a fin de cuentas, cantidades de una misma magnitud no quiere decir ninguna otra cosa que comparables, la una con lo comparable, lo uno con lo otro. Comparables no con en términos de más o menos. Y ese compararlo uno con lo otro en términos de más o de menos es precisamente lo que hay en la racionalización de los procesos. Es lo mismo, ¿no? Es lo mismo. Consiguientemente, en el fondo, el modo de conocimiento de las cosas, característico de la sociedad moderna, es decir, característico de la sociedad civil, pues estamos examinando la estructura de la sociedad civil como algo que desde el punto de vista de la posible utilidad historiográfica tiene que ver con la sociedad moderna. O sea, el modo de conocimiento de las cosas inherente a la estructura de la sociedad civil, el modo de conocimiento de las cosas inherente a la estructura de la sociedad civil, es aquel modo de conocimiento que tiene que ver con la racionalización de los procesos de obtención de esas cosas. Es aquel modo de conocimiento que tiene que ver con la racionalización de los procesos de obtención de las cosas. No es el único concepto, posible, de conocimiento, estamos insistiendo en eso continuamente, cuando comparamos con los antiguos griegos, o lo otro, con más allá, no es el único sentido posible de conocimiento de cosas, pero sí es aquel sentido posible que tiene que ver con la producción de esas cosas, ¿no? Que tiene que ver con producir y por tanto lo contrario, producir también es no producir, o sea, producir tanto es producir un árbol ahí como de que lo vaya, ¿no? Por tanto, producir significa evidentemente producir guión suprimir, ¿no? Producir quiere decir producir guión suprimir, o sea, significa
porque al tomar la cosa como productible la suprimes como independiente, eso es la base de toda la cuestión, ¿no? Al tomarla como productible, lo que hace es suprimirla, digamos, como cosa independiente. No solamente por eso, sino porque no solamente por eso, o sí solamente por eso, porque la otra cosa que voy a decir en realidad es simplemente el desarrollo conceptual de eso, ¿no? El desarrollo conceptual de eso, que es que la posibilidad de producir es al mismo tiempo la posibilidad de no producir, la posibilidad de que no hay, ¿no? ¿De acuerdo? Por lo tanto, efectivamente, o sea, es simplemente el dominio de la cosa, ¿no? Es simplemente el dominio de la cosa, ¿no? El control, la supresión de la independencia de la cosa, ¿no? Simplemente el dominio de la cosa. Por lo tanto, ese modo de conocimiento que hemos encontrado como un componente necesario, ese concepto de conocimiento que hemos encontrado como un componente necesario del conocimiento de la sociedad civil, es justamente, o sea, ese concepto de conocimiento que hemos encontrado como un componente necesario de la sociedad civil, es aquel concepto de conocimiento en el cual el conocimiento tiene que ver con dominio, tiene que ver con producir y suprimir. O sea, tiene que ver con un concepto de la cosa de cualquier cosa en principio, ¿no? Con un concepto de la cosa como lo producible y lo suprimible. Por lo tanto, como lo es incontrolable. Ahora sí podríamos emplear la palabra reductible en su sentido fuerte. Ahora sí podríamos emplear la palabra reductible en su sentido más fuerte, ¿no? O sea, la cosa como que pierde toda, o sea, pierde tendencialmente pierde toda independencia, ¿no? ¿De acuerdo? Pierde toda independencia. Vamos a ver, recordad que esto empezaba ya considerablemente atrás. Lo que pasa es que entonces solamente lo describíamos, es decir, lo que hace entonces solamente describíamos qué es lo que ocurre. Es decir, esto empezaba ya considerablemente atrás. Lo que pasa es que entonces solamente describíamos qué es mercancía, ¿no? Y qué implicaciones tiene el concepto de mercancía, ¿no? Pero empezaba ya considerablemente atrás y ahora lo vemos, o sea, al llegar al final de este, vamos, no, claro, o sea, pero a lo que de momento es hasta hoy el final de este proceso que hemos seguido, pues, digamos, vemos que ciertos conceptos que encontramos de manera puramente observacional, puramente constatatoria, el primero o segundo día de clase, eran, digamos, menos inocentes de lo que entonces pudieron parecer, ¿no? Porque pensad que ya de entrada, cuando encontramos aquello de que la cambiabilidad, aquello fue aparentemente muy inocente, en el sentido de que, bueno, una cosa se pueda cambiar contra en principio cualquier otra, eso es un predicado no solo acerca de esa cosa, sino también acerca de cualquier otra, ¿no? Puesto que para que esa se pueda cambiar por en principio cualquier otra, hace falta que en principio cualquier otra se pueda cambiar, ¿no? Por eso les digo, bueno, entonces, o es un concepto que se refiere a un modo de ser de las cosas en su conjunto, o no es nada, ¿no? Eso no se puede ver nada, ¿no? Entonces, bueno, a partir de esa universalidad de las relaciones de cambio, vimos que tenía que haber una sustancia común, ¿no? Y entonces dijimos, bueno, ¿y dónde se puede encontrar esa sustancia común? O sea, ¿qué hay que así, digamos, de buenas a primeras podamos percibir como común a todas las cosas, aunque de entrada no sea una magnitud, pero bueno, aunque sea algo común a todas las cosas, pues quizá ya nos dé la base, o quizá ya le haya dado la base a algún pensador a lo largo de la historia moderna, para encontrar una cantidad común. Para poder encontrar una cantidad común, lo primero que tenemos es encontrar algo común, ¿no? A lo mejor de entrada no lo vemos como una cantidad, pero ya veremos qué pasa, ¿no?
aquel momento, lo que encontramos de común fue el que toda cosa es algo para cuyo uso, para cuya consecución o para cuyo andar con ella, ¿no? Se puede requerir puede ser requerida una cierta mediación, una cierta actividad, ¿no? Puede haber que hacer algo para, pues en la época de Marx todavía no estaba claro que hubiese que hacer algo para tener aire que respirar, por un ejemplo de cosa muy trivial, pero hoy sabemos de sobra que sí, que si no tomamos ciertas medidas nos quedamos sin aire para respirar, ¿no? Y lo mismo pasa con cualquier otra cosa que a otros se le pueda ocurrir y que de momento quizá no se queda ya alguna cosa que sobreabunde, ¿no? Ya no, pero en cualquier sobreabunde en ese sentido de que vaya a hacer absolutamente nada, pero en todo caso eso siempre es una situación transitoria, ¿no? Y siempre, antes o después, llegará un momento en que algo haya que hacer para poder disponer de esa cosa, ¿no? Entonces decíamos, bueno, hemos encontrado hay algo común a las cosas, que es esa producción de algo para cuya consecución puede requerirse una cierta mediación, ¿no? Una cierta, justamente en aquel momento ya creo que llamábamos actividad productiva en sentido amplísimo, ¿no? Actividad productiva, actividad encaminada a poder disponer de esa cosa, ¿no? Aunque la actividad productiva sea solo estirar el brazo para coger la cosa, ya es una actividad productiva, ¿no? Porque la manzana es manzana en la boca de la muerte, ¿no? Por lo tanto, aunque con solo que haya que estirar la mano para cogerla del árbol, eso ya es, y ahí ya hay una actividad productiva, ¿no? Porque si la manzana sigue indefinidamente en el árbol, no es manzana, al menos no a efectos comestibles, ¿de acuerdo? Por lo tanto, ahí hay una actividad social. Si por manzana entendemos algo que se come, pues la manzana no es manzana estando en el árbol, ¿no? ¿De acuerdo? Por lo tanto, y hay una actividad productiva que solo sea el hecho de cogerla, ¿no? Entonces, eso fue lo que encontramos, eso fue lo que en aquel momento encontramos, lo que en aquel momento encontramos muy provisionalmente como algo común a todas las cosas, el que haya alguna actividad productiva, ¿no? Por medio, para lograrlas, ¿no? El que haya alguna actividad productiva por medio para lograrlas, el que haya o el que pueda haberla, y es como decir que de jure la haya, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, el que haya alguna actividad productiva, entonces dijimos, bueno, eso por supuesto no es una cantidad. Por supuesto no es una magnitud de la que solo haya cantidades. Así de ser, no es una magnitud de la que simplemente haya cantidades. Pero como sí que es algo en principio común a todas las cosas, pues esto puede haberles servido a los pensadores de la Edad Moderna para, a partir de ahí, encontrar también una magnitud común, una magnitud de la que solo haya cantidades. Y efectivamente así ocurrió, porque veíamos aquello que en efecto es el recurso conceptual de una serie de pensadores de la Edad Moderna, lo citamos en su momento, y justamente el último principio de la culminación de ellos, ya precisamente Marx, ¿no? Que precisamente exponían aquello que ya expusimos de la traducción de actividad productiva o trabajo real y concreto, que estamos hablando ahora, a aquello que llamamos trabajo abstracto. Es decir, aquel trabajo que se justifica como necesario para conseguir eso, no para mí o para fulano o para tutano, sino, digamos, por término medio en el conjunto de la situación dada, decimos. Y eso sí es una cantidad de tiempo. Y eso sí es una cantidad de tiempo, ¿no? Eso sí es una cantidad. Pues eso sí es una magnitud, ¿no? Eso sí es una magnitud. Decíamos de que si una cosa que por término medio, en la situación en la que estamos se puede producir en 20 horas de trabajo, pues resulta que a mí me ha costado 40 por lo que sea, porque soy copenco, o porque he elegido a mis colaboradores, o porque he tenido mala suerte, o por lo que sea, ¿no? Pues evidentemente cuando yo lanzo esa cosa al mundo de las mercancías, las equivalencias de esa cosa se corresponden con las 20 y no con las 40, ¿no? Se corresponden con las 20 y no con las 40, ¿no? Pero ahí sí que hay un aplanamiento en el sentido de reducción a cantidades dinámicas, ¿no? Una única, que es la misma para todos, independientemente de que mi trabajo sea cualitativamente diferente del de otro, ¿no? Porque esa diferencia cualitativa de mi trabajo, pues no pinta nada a la hora de
poner las cosas, a la hora de poner las cosas, o sea, no pinta, sí pinta en el sentido de que esa diferencia cualitativa se traduce a cuantitativa en el sentido de que hace que mi trabajo valga menos o valga más que yo en este caso, ¿no? Pero solamente importa en cuanto que efectivamente se traduce en diferencia cualitativa, ¿no? Por tanto, se aplana al nivel de cantidad de la misma magnitud que el trabajo de otro. Puede ser que valiendo en esos términos más o menos que lo que ha tenido que la entidad que ha tenido como trabajo individual o cualitativamente diferente. Evidentemente, pues sucede que el trabajo de alguien que es amiguísimo un fenómeno, pues por 2 horas de trabajo de ese señor equivalen a 200 horas de trabajo abstracto. Igualmente por 200 del distinto Greco a lo mejor equivalen a 2 horas de trabajo abstracto. Bien, bueno, esto ya fue dicho en su día, entonces, ¿por qué lo he recordado ahora? Lo he recordado ahora justamente para que viésemos ahora, ya relativamente tarde, ¿no? En la marcha de nuestra exposición, ¿no? Cómo, en efecto, este resultado al que hemos llegado de la conexión entre, digamos, la estructura de sociedad civil y la consideración de la cosa en cuanto tal como lo productible sustituible, por tanto, como lo dominable, como lo reductible, ahora sí, ¿no? ¿De acuerdo? Como lo reductible. O sea, eso, que la conexión entre esos dos términos, y la cosa como lo productivo y sustituible, en realidad estaba ya implícito, lo que hemos hecho es explicitarlo, prácticamente en los primeros pasos, ¿no? Prácticamente en los primeros pasos porque resulta que ya lo que descubríamos es, vamos a ver, lo que estuvimos describiendo el concepto de sociedad civil es qué hay de común entre las cosas de sus condiciones productibles, precisamente la cosa llega por ahí, y además las cosas quedaban caracterizadas dentro del marco sociedad civil por así decir, el coste de su producción, ¿no? Coste, en este caso, traducido efectivamente a una magnitud. El coste de su producción y además traducido a una magnitud común, traducido a una magnitud, que es lo que ha pasado ahora, pero ya entonces reclamábamos la traducción a una cantidad de una magnitud común, ¿no? Por eso ya venía anunciado, de alguna manera aquello a lo que ahora hemos llegado de modo más explícito, ¿no? Bueno, quizá todavía no hemos dicho, pero se nota, pero hay que explicitarlo. Todavía no hemos dicho por qué, siguiendo a este nivel de mayor concreción en comparación con el primero o segundo día de clase, por qué siguiendo a este nivel la significación de la estructura social civil y del concepto de energía, etc., porque siguiendo este nivel se llega a hacer la conexión entre eso que hemos visto hasta ahora, básicamente, como la ciencia y el derecho, ¿no? Todavía no se ha visto, pero se verá después de la pausa. No quiero retrasarme en el comienzo de la pausa, porque además tenéis trabajo durante la pausa, porque me ha mandado la superioridad unos papeles, ¿no? Con la... creo que es una respuesta, ¿no? Con la orden de que los pase y de que a partir de ahí me desentienda de ellos, ¿no? Tengo que pasárselos, sabéis lo que es, ¿no? Sí, ¿verdad? Entonces no me voy a extender demasiado, ¿no? Simplemente lo que tengo que hacer es pasar los papeles a algún voluntario o voluntaria que haya por aquí.